Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues buenos días y gracias a todos por asistir. Soy Pons Parramón, software engineer de Tampac, tal como han dicho, de la oficina de Barcelona, la de desarrollo. Y hoy haremos una primera introducción sobre Stampac Express, el software de simulación de estampación de metales para diseñadores de herramientas. Vamos a empezar con un poco de historia. En 1995, Stampac nació como un producto de la Universidad Politécnica de Cataluña, dándole una base muy fuerte en ingeniería. Luego fue en 2018 cuando ya se fundó Stampac GmbH en Alemania, adquiriendo equipo y producto, pero naciendo de una empresa de diseñadores de herramientas que le dio una visión totalmente alineada con esto, con el diseño de las herramientas de matricería. Entonces, ya en 2020 nace Stampac Express, que crece hasta que en el 2025 ya es adquirida por el grupo Autoform, dándole mucha más visibilidad y capacidad de crecimiento. Actualmente tenemos el desarrollo de software en España, las ventas, conocimiento de tecnologías y marketing en Alemania y el soporte en República Checa. Actualmente hay más de 200 empresas utilizando Stampac y bueno, en esta imagen podéis ver un poco la distribución global. Tenemos mucha presencia en Alemania, Holanda, Italia y Japón y actualmente estamos creciendo muchísimo en el mercado estadounidense, Canadá y en la India. Y bueno, bien seguro os sonarán algunos de nuestros clientes. Podemos destacar gigantes del mundo de la automoción como Tata Motors, Kirchhoff, Kawasaki y también de conectores eléctricos como Escubedo o Molex. Como comenté antes, donde más presencia tenemos es en Alemania y alrededores. Seguramente conoceréis Stihl por las motosierras y otras herramientas de jardinería, o también del mundo de los conectores electrónicos como Rosenberg o Protomaster. Fijaos que nuestros clientes simulan desde piezas enormes estructurales para el mundo de la automoción hasta los conectores eléctricos con grosores de chapa más mínimos. Entonces, el mensaje es claro. Cualquier combinación es posible. Este es nuestro principal punto fuerte. Tenemos un solver sobre elementos sólidos que nos permite simular cualquier tipo de caso. ¿Qué destacamos de Stampac entonces? Pues gran parte de nuestro equipo viene del mundo del diseño de punzones y matrices. Entendemos que las herramientas de cálculo de elementos, entendimos en su momento que las herramientas de cálculo de elementos finitos les faltaba profundidad, tanto en elementos finitos como en características de materiales, lo que era inviable para muchas compañías. Entonces, utilizamos mucho el lema by Tool Designers for Tool Designers, ya que hemos logrado desarrollar un software con un solver de elementos finitos potentísimo, pero al mismo tiempo increíblemente fácil de utilizar. Y eso lo decimos porque literalmente no es necesario conocer nada sobre elementos finitos para utilizarlo y tiene una curva de aprendizaje muy corta. De hecho, hacemos formaciones de 12 horas con las que después de esto ya se empieza a simular perfectamente. Esto también está reflejado en las capacidades técnicas que ofrecemos. En Stampac podrás simular todo lo que sucede en una prensa. Matrices progresivas, lineales, transfers, herramientas de prototipaje y manuales, con capacidad para simular deep drawing, thick sheet forming, estampación, ironing, back, compensación de retorno elástico, comprobación de tolerancias y optimización de corte. Y entonces, con tantas opciones distintas, ¿cómo puede ser fácil? Pues la verdad es que el flujo de trabajo es casi siempre idéntico, independientemente del tipo de herramienta, siendo todo el desarrollo del proceso de simulación muy cómodo y flexible. Pronto veremos algunos casos. Si tenemos que comentar en qué mercados tenemos más presencia, destacamos el mercado de la simulación de conectores eléctricos y electrónicos, estampaciones profundas, matrices progresivas, componentes estructurales de automoción y escudos de calor en chapa con relieve.
Y si encajamos en todos estos mercados es porque dedicamos el tiempo y cariño necesario a dar soporte a cada uno de ellos. Entendemos los requerimientos de las partes de cada mercado y sabemos cómo aprovechar nuestros solvers sobre Solid, Shell y demás herramientas para maximizar la eficiencia en cada caso. Luego entraremos un poco más al detalle. ¿Y qué nos ofrece la simulación en este sector? Pues sin simulación, este es el trabajo diario que afrontamos. Recibimos y preparamos el diseño del producto que tenemos que fabricar. A ver si puedo sacar el puntero láser. Ujú. Bueno, ya se entiende. Sí. Perfecto, sí. Am, pues eso. Primero, recibimos o preparamos el diseño del producto que queremos fabricar. Luego, calculamos y diseñamos cada etapa del proceso, qué forma de chapa tendremos en cada iteración, qué herramientas necesitamos para lograrlo. Una vez el proceso está definido, podemos diseñar y producir las herramientas necesarias para cada etapa. Y a partir de aquí ya podemos probarlo en máquina. Claro que durante el montaje y pruebas no estamos produciendo. Entonces, si todo funcionara bien a la primera, sería bastante ideal. Pero todos sabemos que normalmente no es así y que podemos encontrar errores en cualquiera de las fases y normalmente implica volver varios pasos atrás. ¿Y qué se nos suma aquí? Prensas paradas sin producir, equipo de ingeniería haciendo modificaciones fuera de planificación, desmontaje y montaje de punzones, matrices en la máquina, etcétera, etcétera. En resumen, varios departamentos atascados por un proceso que ni siquiera está produciendo, teniendo un impacto en tiempo, dinero, recursos humanos y estrés, además además impidiendo la posibilidad de empezar nuevos proyectos. Al final, doble pérdida. Pero bueno, con suerte, con la simulación podemos anticiparnos al desastre en la fase de diseño y reducir al mínimo el bucle. Bien, a ver. Vale. Entonces, mediante la simulación podemos anticiparnos a estos errores antes de la fabricación de punzones y matrices y demás herramientas, ahorrándonos así iteraciones en la fabricación de herramienta, montaje y prueba en máquina, ahorrando mucho tiempo y dinero. Además, en la mayoría de compañías, este proceso se puede gestionar perfectamente entre uno y dos trabajadores. Además, internamente podemos llevar este bucle a un caso aún más fantástico, ya que no necesitamos diseñar todas las etapas de golpe. Podemos empezar diseñando y simulando una primera etapa y una vez el resultado ya sea conveniente, empezar con la segunda y así también lograremos reducir el número de herramientas a diseñar. Y vamos a ver algunas características técnicas. Vale, ok. En Stampak combinamos el uso de simulación sobre Shell los que son los elementos finitos planos, perdón, donde los elementos finitos son planos, y solid, donde, donde el grosor de la chapa es representada por uno o más elementos. Esto nos permite un cálculo muy rápido para la simulación Shell, que en capas delgadas y radios grandes, pues la verdad ya da buenos resultados, pero incluso nos sirve para obtener una buena primera impresión para aquellos casos que van a ser más complejos antes de realizar un cálculo a profundidad con Solid. El Solid nos permitirá calcular estrés y tensiones sobre el grosor de la chapa, pero donde cuanto más densa sea la malla de la chapa, pues mejor será la precisión del resultado. Además, podemos identificar algunos defectos sobre las superficies. Y cuidado, no es que el Solid sea mejor que el Shell o viceversa.
depende de la pieza que querramos simular, que una tecnología u otra nos aporte más beneficios. El usuario puede escoger cuál se adapta más a los requerimientos y la combinación de ambas será, bueno, la combinación de ambas será lo que le dará el software una gran fuerza realmente. Y permitidme insistir, una vez tenemos la simulación definida, saltar de Shell a Solid o de Solid a Shell es muy fácil. Simplemente hay que cambiar el switch de Shell a Solid o viceversa en el step de Blank, volver a mallar la chapa y ya se puede simular de nuevo con la nueva tecnología. Vale, de este modo haremos las primeras iteraciones sobre Shell, haciendo las modificaciones necesarias sobre el proceso hasta que el resultado sea parecido al esperado. Esto principalmente porque calculando sobre Shell pues va a ser mucho más rápido y va a ser mucho más fácil iterar hasta conseguir pues un resultado aceptable. Y cuando ya veamos que el resultado es próximo a lo que queremos, mediante un par de clics, pues eso, cambiamos de la tecnología de Shell a Solid y podemos calcular ya en Solid para analizar a profundidad ese caso. Y vale la pena destacar que poder escoger entre este tipo de tecnologías no es el estándar, no es el estándar en la industria. Normalmente solo disponen de una de las dos y realmente es crucial para poder combinar estas dos para poder obtener la mejor calidad en simulación. Entonces, ¿qué nos permite ver la simulación en Solid? Podemos identificar roturas en la superficie. De hecho, fijaos en el mapa de TFD que podemos ver qué zonas tienen más probabilidad de rotura y cómo coincide con el resultado. Tenemos tanto aquí toda la zona está marcada en roja, que coincide con esto, y aquí pues una sección de esa misma zona para poderlo ver más a profundidad. Entonces, en un caso como este, que tenemos múltiples elementos en zona roja, nos garantiza que va a haber rotura. Si en cambio solo tuviéramos la capa más superficial de elementos en rojo, lo más probable sería que hubiera defectos superficiales, pero sin rotura. Este tipo de resultados no se pueden ver en una simulación de tipo Shell y en algunos casos, como para partes estructurales de automoción, pues es clave poder identificar estas cosas. Entonces, también podemos identificar deformaciones por el aumento de grosor en los pliegues con radio pequeño. De hecho, fijaos que en la pieza real tenemos deformaciones que en el contorno interior y exterior tienen características distintas. Bueno, y entonces, bueno, esto es imposible de calcular mediante un shell, ya que solo tenemos pues una de las superficies, pero con Solid se puede apreciar perfectamente que llegamos a un resultado muy parecido a este, tanto aquí como incluso en el pliegue este de aquí. Además, mediante nuestras funcionalidades de Trim Optimization, podremos calcular qué forma necesita la chapa en operaciones anteriores para que en cierto punto tenga el contorno deseado según un target definido. Entonces, el cálculo de bulking, autocontacto, compresión, además sin ningún tipo de limitaciones sobre el grosor, son funciones bastante exclusivas. No todos los software de simulación pueden proveerlo. Y de hecho, vale la pena recalcar que estas funcionalidades son bastante recientes, aún tratándose de operaciones de alta complejidad a nivel de cálculo en elementos finitos. Ambas se desarrollaron en este último año. Sacamos, bueno, acostumbramos a siempre sacamos dos major updates cada año para dar la mejor y más ágil respuesta posible a las necesidades de nuestros clientes.
Y es que estos desarrollos, de hecho, son los que nos han permitido crecer de golpe en el mercado de los conectores eléctricos y electrónicos, ya que estas funcionalidades, pues básicamente son esenciales. Entonces, bueno, en este caso, simulamos la embutición y corte para la confección de un cilindro. Gracias al Solid podemos calcular el resultado tras el corte y calibración, ya que, bueno, aquí cuando ya hemos hecho el primer paso de embutición, luego realizamos el corte, podemos ver perfectamente, pues, los radios que quedan tras este proceso y tras una calibración, pues, cómo quedaría y cómo se repartirían los esfuerzos. Evidentemente, pues este tipo de resultados son imposibles de tratar en Shell, donde tenemos un elemento directamente plano. También podremos identificar daños en la superficie, como el caso este de Orange Skin o piel de naranja, que, que tal como decíamos antes, si tenemos un solo elemento en la zona de fallo, lo más probable es que la capa superficial tenga defectos, pero sin roturas. Aquí se ve clarísimo donde tenemos un- una simulación de sólido con tres elementos en el grosor y solo tenemos uno de este grosor que está en zona de fallo en la safety zone. Entonces, pues se ve perfectamente aquí en la imagen que tiene el efecto este de piel de naranja. ¿Vale? Entonces también en casos de thickening más compression, pues nos ayudará a identificar las rebabas que, bueno, se simulan perfectamente y en el caso de Shell, pues no sería posible. A partir de aquí, bueno, siempre hemos sido fuertes en el mercado de las progresivas, principalmente gracias al cálculo de roturas, tolerancias después del retorno elástico, marcas en la superficie y comparación con target, entre otros. Luego en las geometries y componentes cilíndricos podremos ver, a ver si, perdón, podremos ver si estamos en tolerancia, identificar anillos, arrugas, predicción de fuerza o comportamiento de las uniones de material. Y últimamente estamos creciendo mucho en el mercado de los conectores eléctricos y electrónicos, ya que nuestra optimización de corte está dando muy buenos resultados y en este tipo de aplicaciones es clave. Bueno, de hecho, incluso en este caso se entiende bastante bien. Básicamente, el usuario necesita que una vez deformado el contorno, entre en tolerancia. Tras definir un target para este contorno, la línea está roja, ah, la funcionalidad de Trim Optimization o TROP simula varias iteraciones y automáticamente modifica el contorno inicial de la chapa hasta que su resultado final entra en tolerancia. Pero además tenemos un buen cálculo sobre las roturas en pliegues, cálculo de fuerza para las herramientas, Springback y otros resultados ya comentados en apartados anteriores. Y con los escudos de calor, la verdad, somos pioneros por ser de los únicos software en ofrecer simulación sobre chapa con relieves. Estos materiales suelen generar muchas arrugas y no suele ser un problema para las distintas aplicaciones, siempre que estas arrugas no coincidan con las zonas de contacto. Y aquí, pues, destacamos la facilidad para interpretar la aparición de estas arrugas o roturas
en las distintas zonas y poder ver si las superficies que requerirán de contacto están en tolerancia o no. Y bueno, aquí en el vídeo pues se ve bien cómo al terminar el conformado pues queda la zona queda la zona de contacto que está en buen estado. Además, pues en la simulación también se podría ver perfectamente las zonas de posible rotura. Vale la pena destacar que además tenemos una funcionalidad para integrar los relieves en la chapa directamente al material durante su definición, que no es que haya que aplicar procesos extraordinarios de simulación ni nada. Vale. El Springback Compensation nos permitirá corregir nuestras herramientas para garantizar que estamos en tolerancia tras el retorno elástico. Para ello, tendremos que crear una operación en Springback, hay de Springback, definirle un target y sobre qué herramientas queremos calcular la compensación. Luego lanzaremos a calcular y bueno, en el ejemplo podemos ver en azul la chapa antes del Springback y en metálico la chapa después del Springback. Mediante el resultado de distance to target, podemos ver en cada zona la distancia hasta el target para comprobar si estamos en tolerancia o no. Y a partir de aquí podemos ya exportar nuestra herramienta ya compensada para definirla de nuevo en el proceso, calcular de nuevo y así iterar hasta entrar en tolerancia. La gracia es esto, pero que la superficie necesaria para para la siguiente herramienta, que para la siguiente iteración de la herramienta, pues ya se calcula automáticamente. Además, estamos colaborando con CapiQ, una herramienta estadística que nos permite identificar los parámetros ideales para nuestra estampación. CapiQ básicamente realiza simulaciones con distintas parametrizaciones y mediante métodos estadísticos es capaz de interpretar las interpolaciones entre estos parámetros y calcular en este ejemplo, casi 20.000 variantes de simulación con tan solo 27 simulaciones. Esto al final es fantástico porque pues ayuda sin necesidad de lanzar muchas simulaciones, a entender cuáles van a ser nuestros parámetros más óptimos. Y bueno, con esto agradeceros mucho vuestra atención y a ver si recupero el cursor. Destacar que en nuestra página web podéis encontrar los ejemplos mostrados y muchos más, e información de actualidad en LinkedIn. Y si tenéis alguna pregunta, si no, pasaremos luego a hacer una pequeña demostración del programa para que para que quede claro cómo de fácil y rápido es preparar una simulación en Stampack Express. Además, justo ahora entra Luca, que es realmente el experto en simulación, así que si hay alguna pregunta al respecto, es un buen momento. So, hello everyone. I'm Luca, the CEO and the leader of R&D department from Stampac GmbH, and I joined Pons to assist in the questions and answer session. So, feel free to ask questions, everyone, in Spanish or in English, and we will handle them and we will stay in the call until all the questions are answered. Ok, si gustan hacer preguntas, por favor. Eh, Vamos a ver si hay alguna pregunta. Pueden levantar la mano y podemos abrirles el micrófono. Si así lo consideran, si les gustaría hacer la pregunta. Eh, este,
Si alguien tiene por ahí algo que comentar. Pues, ok, aquí hay aquí hay una pregunta. Vamos a ver. Para embutido de latas de aluminio y su tapa tiene experiencia de Stampak. So Luca, they're asking about the stamping of deep drawing of aluminum cans and the lid. If do you have any experience with the Stampak? Yeah. Is it okay when I try and answer in English and then you translate for the audience? That will be okay, yeah. So, so the deep drawing of aluminium cans is a special strength of Stampak Express Solid, because when you deep draw cans, then you have tension in one direction and compression in the other direction, and which is especially difficult for the finite element solvers. And so we have several customers that are in this business, and let's say starting from thickness 0.2 mm, yeah, aluminium cans like Coca-Cola cans, for example. We have customers on this up to open end thickness, but this, especially these round deep drawings over several operations where it's sometimes ironed from station to station, so the thickness is reduced from station to station, is a special strength of Stampak, and we have plenty of experience in our company in that. Okay. Sí, entonces, básicamente, lo que tenemos es que es posible con Stampak hacer el proceso de la fabricación de latas de aluminio, simularlas, sí, porque Stampak tiene la facilidad de poder simular los procesos de embutido y también los procesos de planchado que se realizan en la fabricación de la lata. Entonces, entonces sí es posible con el programa hacer la simulación del proceso tanto del recipiente como de la tapa, ¿no? There's another question, I think it's in English, Luca. Yes, I will take that question right away. So the question is how to declare the material cards. And so Stampak has a material library with over 600 materials cards included for high strength steel, low carbon steel, aluminium, stainless steel, and also copper, brass, and even silver. And so let's say the Stampak database is that 600 materials, and we have supplier material database where steel suppliers by themselves put materials cards into it. So we have steel suppliers, to be honest, it's more European steel suppliers like Tata Steel, Voestalpine, or Bilstein, Salzgitter, ThyssenKrupp. They have a supplier database, and all users have access to this supplier database, which contains excellent material data. But I would say we have almost all materials included, both in Europe and in US naming. And if you have your own tested data, that's superior, of course. Then you can enter the tested data by yourself in the software and simulate it with your own material card. So both options are available. Either you choose from the software or you create your own card based on your tested data. Yeah, okay. Let me do the quick translation. Básicamente hay 600 materiales en la base de datos de Stampak. Ustedes pueden
obtener información de diferentes proveedores, que comenta Luca que hay varios proveedores de material, como ThyssenKrupp y otros, que tienen, proveen material para la librería de Stampak, pero también si ustedes hacen sus propias pruebas de tensión y su propia caracterización, se puede incluir la información dentro de la base de datos como un material nuevo y podrían simularlo con esa información. There's a there's another question here. Lucas says, can the software extract surfaces or geometries that are compensated to send it to the design of the tooling, of the tool design? Yeah, that's a very deep question, and let me answer the following. So, Stampak compensates the tool surfaces, but we can export this as meshes, so as SDL. This is the first possibility. And the second possibility is we can export. We have a special export to tools inside CAD system that transform then the surfaces on surface level, so not on mesh level. So, and this is it supports tools like Wheezy Advanced Modeling, which is a tool to morph surfaces. We support Siemens NX and the morphing tool in Siemens NX. And we support CATIA RSO, which is a morphing tool inside CATIA. And there is also a morphing tool that you can buy by yourself from Stampak GmbH or from its resellers that can let's say that can bring the compensated surfaces from mesh to surface quality. Ok, perfecto. Entonces, básicamente la pregunta es, ¿el software permite extraer superficies de geometrías compensadas para trasladarlas al diseño de herramienta? En esencia, sí. Los métodos son, puedes exportar una malla, STL y luego con un programa de ingeniería inversa convertirlo a superficie. O puedes, otras herramientas como Wheezy o como CATIA, en NX hay herramientas para hacer morphing. Entonces Stampak puede producir los archivos para esas aplicaciones y poder hacer el morphing o la deformación de la superficie para tomar la compensación, ¿sí? O se puede comprar un programa por separado, de Stampak, Alemania. Se puede comprar un programa para transformar una superficie o para morfear una superficie, utilizando la compensación de Stampak. Okay? Okay. So there's another comment by Jose Luis, I think. Dice, what is the difference in terms of time in run shell versus solid? Yeah, that's a very interesting question, and so I would say, so we have two different solid simulations inside. One is the so-called fast, we call it fast solid with one element over thickness, and we have also a solid simulation with 3 elements over thickness. And depending on the the part geometry, we internally choose the appropriate solid simulation by default. But I think as a rule of thumb, I would say 2 things. So first of all, let's say if we speak about structural parts in a car, thickness 2 mm, then I would say the solid simulation takes from 5 to 10 times more calculation time. And if we have a structural part that is 3 mm or beyond, then it's just 3 to 5 times slower the solid simulation. So the higher the thickness is, the faster is the solid simulation compared to the shell. And
if we go, for example, to really thin sheets, then solid simulation takes much more time. So the answer is, in the end, it depends on the it depends somehow on the part, but the a final statement could be shell simulation is typically finished in 15 or maximal 30 minutes, and a solid simulation can take from 2 hours to overnight, I would say. I Estás think muteado, Víctor. you're muted, Victor. Victor, I think you're muted. No one hears you. Disculpa, tenía mi micrófono apagado. La simulación Ah, ja. en Shell es, es más rápida que en sólido, pero depende del espesor. Entonces, entre más grueso es el espesor, más rápido corre la simulación de sólido. Este, el, pero siempre si es la simulación de Shell va a ser más rápida, porque son menos elementos, es menos cálculo. Entonces ahí tenemos que cuando el espesor es mayor a los 5 milímetros, podrías estar trabajando con 2 a 3 veces la simulación de Shell en términos de velocidad, pero cuando la es delgada, de 3 milímetros, por ejemplo, podría ser de 5 a 10, y cuando es muy delgada, podría pues, durar mucho más la simulación sólida, ¿verdad? Sí, por la complejidad y por el número de elementos a través del espesor, etcétera. Entonces, pero lo que vale es que cuando tienes dudas de ciertas cuestiones o tienes un ejemplo que está fallando, la simulación de sólido pues te va a dar una mejor resolución. Bueno, el, la, aquí hay una, ok, eso ya está, ok. There's one last question. Luca says, can Stampak read and work with Autoform files? No, Stampak and Autoform are two different softwares as of now, and so when you work with Stampak, you have to export the surfaces, let's say from CATIA in native CATIA format or as IGES or a step to Stampak, and there in Stampak, yeah, then you set up the process and then you calculate, but you cannot pass files. Okay, what you can do, you can export IGES from Autoform and use it in Stampak. I think this you can do. Okay. Entonces, en esencia, no se pueden utilizar archivos de Autoform dentro de Stampak. Se pueden exportar archivos IGES de las herramientas hacia Stampak y luego correr la simulación en Stampak. Bueno, listo. I think that's all the questions so far. Yeah. So, so you wanna is Pons going to demonstrate the software? Sí, Yeah. Okay. sí, así seguiré yo haciendo una pequeña demostración. Vamos a crear un nuevo proyecto de cero para demostrar cómo de rápido y fácil es realmente crear un proyecto de simulación en Stampak. Entonces, en este caso vamos a definir un nuevo proyecto con un stroke de 300 milímetros y con una malla que hay con un blank que por defecto le vamos a dar pues 3 milímetros de grosor, y importamos la superficie.
perdón, importamos el contorno. Una vez tenemos el contorno, lo vamos a simular básicamente pues con un solid de, con min par radius de 3 milímetros y creamos el blank. A partir de aquí nosotros podríamos definir parámetros adicionales, pero para esta primera simulación es más que suficiente. Entonces, a partir de aquí, a ver si puedo apartar esta barra que está aquí. Vale. Vale, entonces aquí nosotros podemos empezar a definir algunas herramientas para la operación. Así que voy a importar un punzón y una matriz. Bueno, todo apunta a que tenemos el punzón que es el rojo este y la matriz que está aquí. Entonces, con esto yo ya he definido mi primera operación del proceso. Y bueno, a partir de aquí, pues ya puedo lanzarla a simular. Me voy al step de calculation y bueno, fijaos que aquí me dice number of CPUs 20. Esto es bastante importante por el hecho de que en Stampak puedes aprovechar todo el potencial de tu ordenador, todas las CPUs que tengas disponible con el mismo precio de licencia. Y hay muchos otros softwares en el que para cada CPU que quieras utilizar para la simulación tienes que pagar una licencia adicional o hay distintos modelos. Nosotros directamente pagas la licencia y eso ya te permite utilizar todo el potencial. Así que lo voy a lanzar a calcular en Accurate y esto empieza a calcular. Mientras tanto, pues voy a definir las demás operaciones. Vamos a meterle también un corte en el cual pues vamos a importarle sus geometrías. Y perdón. Y también creo que aquí tendríamos que, perdón, déjame garantizar que lo estoy haciendo en el orden que toca. No, perdón, que aquí me he colado. Teníamos previamente un Springback, pero bueno, ya veis que es muy fácil de mover. Simplemente mediante drag and drop, pues me puedo llevar la operación donde toca. Entonces aquí tenemos el Springback, donde podríamos definirle las propiedades de compensación, etcétera, etcétera, que en este ejemplo no lo vamos a hacer, pero bueno, es muy fácil de hacer igualmente. El corte que ya tenemos definido y a partir de aquí, pues una nueva operación de conformado que también pues volveríamos a importar en el warehouse sus herramientas y aquí tendríamos pues de nuevo un punzón, la matriz y un pad. Aquí podríamos modificar pues los parámetros que fueran necesarios, pero esencialmente cuando esto termine de calcular, que seguramente ya le quede poco, ¿vale? Solo le falta 1,5 milímetros para terminar de calcular esta primera etapa, pues ya podríamos lanzar a calcular todas las siguientes con el tiempo que ya habéis visto que hemos tardado para definir esto en una primera iteración y que además lo hemos preparado en sólido. Aún así, aunque no haya terminado de calcular la operación, nosotros ya podemos ir a resultados a ver en qué estado está. Vale, fijaos que nos queda ya poco. Pero bueno, aquí ya podríamos empezar a ver pues en qué estado está todo. Ahora básicamente he seleccionado un resultado de Cygnus, ¿vale? Me ha lanzado un mensaje de que ya se había terminado de calcular, por lo que yo puedo actualizar los resultados. Ya me dice, vale, pues tenemos todo este recorrido. Finaliza a 0,06 milímetros. Esto es consecuencia de que por tema de compresión pues no llega al recorrido total. Es algo que, lo mismo, en Solid lo podemos identificar porque podemos calcular hasta cuánto
llegamos a hacer todo este recorrido, en Shell sería imposible. Entonces, bueno, tengo aquí también las, las dos, las dos simulaciones ya completas de esta misma pieza, una en Shell y otra en sólido. Y bueno, aquí podemos aprovechar para ver alguna cosita, como por ejemplo, pues las safety zones de ambos. Y aquí es lo más interesante, casi sería ver que en la parte inferior, en la parte perdón, en la parte inferior tenemos aquí pues alguna marca de muesca que nos estaría indicando el shell, pero que a la hora de la verdad, cuando lo simulamos en Solid, vemos que realmente no es tan grave, que no estamos en una situación de rotura, solo de thinning. Igual que esto, pues tenemos un montón de resultados que podríamos utilizar para ver dónde llegamos. Por ejemplo, podemos ver el thickness para ver en qué tamaño hemos quedado en cada elemento. Lo podemos identificar o bien por color, o incluso podemos definir distintas labels para ver el estado de cada elemento. O si queremos ver los máximos y mínimos, podemos ver las labels de máximo y mínimo, o incluso definir zonas donde queremos obtener el máximo y mínimo. Y así vemos pues el máximo dentro de la zona que hemos definido, donde es el máximo grosor y el mínimo. Y esto para muchísimos otros resultados. En el caso de Stage Displacement, más de lo mismo. Bueno, aquí podríamos ahora borrar los valores para definir nuevos puntos en el caso de que fuera necesario. Y bien, esta sería una primera demostración espera, aprovecharé que estamos aquí, ya que han habido preguntas sobre el Spring Back Compensation. Básicamente aquí nosotros en el SPR10 habíamos definido una compensación, que queríamos calcular la compensación sobre algunas herramientas. Entonces aquí, bueno, pues se ha calculado la compensación sobre el, sobre el punzón y la matriz. Entonces nosotros esto ahora lo podríamos exportar para el Warehouse, que es la herramienta que tenemos para gestionar todas las tools que que no están definidas aún en el proceso. Y ahora pues aquí podríamos, podríamos volver a definirlas en podríamos volver a definirlas en el proceso. Perdón, que no sé cuál he seleccionado ahora. Am, vale, pues esta la podríamos definir aquí, la podemos actualizar y esta en la matriz. Y ahora volver a hacer una nueva iteración de cálculo para ver si nos acercamos más pues a nuestra tolerancia. ¿Qué más se había preguntado? Se había hecho alguna pregunta sobre Deep, a ver si tengo algún, espera, un segundo, sobre Deep Drawing. No, no, tengo este Cylindrical, pero creo que no es Deep Drawing. No, ahora mismo pensaba que tenía un modelo de estos preparado, pero no, lo siento. Pero bueno, en el equipo sí que tienen de todo tipo, así que cualquier duda se puede solucionar en un futuro momento. Así que bueno, hasta aquí la demostración. No sé si ha quedado alguna cosa pendiente, que no sé si tenéis alguna pregunta al respecto. Sí, había otra pregunta de José Luis Rodríguez. Preguntaba si se tienen que con el... ¿dónde está? Aquí está. Dice, respecto a los módulos, se necesita comprar cada solución, el drop, el compensation, o todos los módulos ya están integrados.
El compensation está integrado seguro. El drop, déjame que Luca nos lo pueda confirmar. Luca, are you still there? Bueno, parece que ahora mismo no está, pero me atrevo a garantir que está todo incluido en el mismo módulo por defecto, en el mismo precio por defecto. Ah, hay otra pregunta, si Stampak puede simular el uso de blancos Taylor Weld o Laser Weld. Sí, tenemos opción para Taylor. Ah, A ver, mira, cuando nosotros definimos el blank, tenemos la opción mm, cuando estamos definiendo el outline, pues nosotros aquí podemos definir que se trata de un Taylor blank. Entonces aquí nosotros importaríamos la geometría que define las distintas zonas y podríamos asignar pues un material y un thickness para cada uno de estos materiales. Bueno, para cada una de las partes de las zonas del blank. ok, perfecto. Pues yo creo que ya llegamos al límite del tiempo. En, Perdona, ¿podemos aprovechar que ha entrado Luca para volver a preguntarle lo sí, claro. de... Luca, they were asking if the um, if the trim optimization is with the default price or an extra module is required, and the same with the spring back compensation. Yeah, I'm sorry. I did not realize from the beginning that we're in the questions again. Because I did not understand from the Spanish side. So let me try to take the question. So let's say there is a basic, we call it a basic module that contains everything around calculation of simulation, calculation of spring back. And defining the in the graphical user interface. This is called basic. And then we have a package called measure and optimize that contains trim optimizer, spring back compensation, and comparison nominal versus actual. So there are two packages basically, and you can take the basic and you can put the other one on top. Vale, pues me tendrán que disculpar. Lo que comenta básicamente es que tenemos dos paquetes principalmente. Uno es el básico que incluye todo lo que hace referencia a cálculo. Y entonces tenemos otro que es el de opciones avanzadas, que este sí ya incluye tanto el Spring Back Compensation como Trim Optimization. Agradecemos a Luca y a Pons por el apoyo para este seminario. Si tienen preguntas, pueden contactarnos por correo en las direcciones que ustedes ya conocen. Y pues nada más agradecerles que nos hayan acompañado durante el día de hoy. Y con esto pues damos por terminado el seminario.